Energía Ingenieros presenta Energía al Día. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos la respuesta. Porque el futuro está en nuestras manos. Caminando con las manos limpias. Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas, es momento de distanciarnos para otras mejores. Porque tú, ellos, nosotros, somos la respuesta. ¿Te unes? No bajemos la guardia ante la COVID-19. Seguidores que nos siguen a través de nuestra plataforma de YouTube y Facebook. El día de hoy los acompañaré en este maravilloso programa que les traemos para ustedes nuevamente. Mi nombre es Cintia y esto es Energía al Día. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, de cómo afecta la sociedad al medio ambiente. Como sabrán, los efectos que tiene la sociedad sobre el medio ambiente son evidentes y en los últimos años consumimos y producimos cada vez más residuos, generando impactos ambientales que están acabando con los recursos del planeta o que resultan perjudiciales para los organismos vivos. Para ello tenemos una gran invitada, experta, y nos hablará más acerca del tema. Ella es la ingeniera Valquiria Hidalgo Salcedo, quien es ingeniera, geógrafa, colegiada y habilitada, egresada de la maestría en gestión ambiental, ambos por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con más de 5 años de experiencia en temas de gestión, planificación ambiental y cambio climático. Bienvenida, ingeniera Valquiria. Un gusto tenerla en el programa el día de hoy. Estaba hablando con el micro apagado. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Energía al Día, por la invitación y poder estar aquí con la temática que toca el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Bien, ingeniera. Le realizaré algunas preguntas acerca del tema, como lo he mencionado, para empezar. Hablaremos de cómo afecta la sociedad al medio ambiente. Bien, ok. A ver, primero recordemos dos cosas. Dos momentos, ¿no? Hay dos tipos de afectaciones. La natural, ¿no? Que es propia, y la antropogénica, que es donde entramos a tallar todos nosotros, ¿no? Todos nosotros, ¿de qué manera? Cuando hacemos actitudes que perjudican propiamente al ambiente, ¿no? Cuando hay escenarios de tala, por ejemplo, en los bosques del país, ¿no? Es un ejemplo claro, creo que ha sido muy sonado ahora último en las noticias, ¿no? Que no solamente las personas o profesionales o especialistas en temas ambientales tienen que saberlo. Creo que la sociedad, creo que para cualquier persona de a pie es conocido que hay mucha tala en Madre de Dios, en Pucallpa, ¿no? Entonces, esos son ejemplos claros de cómo la sociedad degrada los bosques, ¿no? Con el tema de la tala. De la tala, no me gusta decir la tala discriminada porque la tala es tala, ¿no? Entonces, no existen grados en lo que respecta a tala. ¿Cómo afecta? Ese es un claro ejemplo evidente al yo talar, y una de las respuestas que me puede dar alguien que apoya la tala o ese ejemplo de minería es, oye, pero si yo voy a talar un árbol, luego puedo plantar 10, ¿no? Puedo compensarlo, ¿no? Pero no, porque eso demora muchísimo y no va a ser lo mismo. Y no se trata solamente, exclusivamente de un tipo de árbol propiamente, sino se trata de toda la biodiversidad que alberga ese arbolito, ¿no? Por más que pongamos todo en una unidad.
para poner otro ejemplo, para otro sector, ya no irme solamente y hablar de Tala, el tema de cómo afecta con el tema de, sabemos ya que hay un tema de escasez hídrica en el país y en el mundo, por ejemplo, utilizando agua potable, que sabemos de que muchas personas en el país aún no acceden al alcantarillado y al agua potable propiamente, utilizando el agua potable para el riego de áreas verdes, ¿no? Áreas verdes públicas o áreas verdes privadas, que es el área verde o el jardincito que yo puedo tener en mi casa, ¿no? Existen todavía muchas municipalidades y gobiernos del Estado, y particulares obviamente también, que utilizan el agua potable para alimentar áreas verdes, que son las áreas, justamente es un bien necesario, las áreas verdes, ¿no? Me va a reducir CO2, va a tener un buen ambiente y todo ello, pero se puede utilizar otro tipo en ese caso, de agua, se puede utilizar agua residual para yo seguir manteniendo mis áreas verdes. No necesito agua potable para eso. Eso es un tipo de afectación que nosotros mismos, yo también lo he hecho, hacemos frente a nuestro ambiente, ¿no? Sabiendo que hay una deficiencia de recurso, utilizamos este recurso, que en ese caso es el agua, para mantener nuestras áreas verdes, ¿no? Otro caso, y con ese finalizo para no explayarme tanto en la respuesta a la pregunta, es en el tema de los recursos, de los residuos sólidos, ¿no? Sabemos, es conocido que hay dos grandes, se dividen en dos grandes momentos. Tenemos a los recursos residuos sólidos inorgánicos y a los orgánicos. Un ejemplo claro de los inorgánicos son las botellas PET, por ejemplo, las botellas de plástico, las botellas de vidrio, el papel, ¿no? Y por el lado de los orgánicos tenemos el tema de las frutas, de las comidas. Hoy por hoy, es lo que más vienen trabajando los gobiernos locales, el Estado, es en el tema de los residuos inorgánicos, ¿no? Muchos han escuchado el tema de los programas de segregación en la fuente, que promueven las municipalidades, en donde 1 o 2 veces por semana van a recoger las botellas. Para esto donan a la casa que se inscribe a este programa de segregación bolsitas, para que puedan segregar, puedan hacer esa separación de los residuos, ¿no? Esto ya es muy conocido, es necesario. Yo actualmente, por ejemplo, vivo en un condominio donde ya se segrega de esa manera, papel, vidrio, pero, por ejemplo, y eso es un ejemplo no muy conocido, o no es que no sea muy conocido, de repente sí, de repente no, sino que no es muy ejecutado, ¿no? ¿Por qué? Principalmente por el tema de los olores. Si es que yo como familia, no llego no manejo bien mis residuos, el buen manejo de mis residuos orgánicos, ¿qué van a venir? Van a venir los olores, ¿no? Van a venir los insectos, van a venir las moscas, ¿no? Entonces, creo que ahí falta un tema todavía de cultura, de acción, de promover por parte del Estado, de acción propia por cada familia. Y, o sea, si no lo llevamos de esa manera, ¿a dónde va a llegar a parar? A puntos críticos, como vemos en las calles, en algunos paraderos, en varios paraderos de la ciudad. Si no manejamos bien y no le damos mayor vida útil a esos residuos, tanto inorgánicos como orgánicos, van a ir a parar a puntos donde no deberían ir a parar, o finalmente a los rellenos sanitarios, ¿no? Que obviamente es el espacio donde llegan a tratar los residuos y es el espacio idóneo para los residuos, pero no deberían llegar de forma directa cuando tienen más tiempo de vida, ¿no? A eso. He decidido tocar 3 sectores: biodiversidad, agua y residuos, ¿no? De esa manera es como llegamos a afectar, ¿no? Bien, ahora tocando ese tema, ¿cuáles son los efectos negativos de la sociedad actual en la biodiversidad? Sí,
Creo que en parte ya lo he contestado, pero igual voy a poner más ejemplos de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, he hablado de el tema de las industrias también, ¿no? Es bien conocido. Hoy por hoy hay muchas prácticas para el tema industrial, ¿no? Para que se maneje de manera más limpia el tema de las industrias. Creo que hay muchas empresas que ya las vienen promoviendo, pero falta más tema de inversión, ¿no? O sea, ¿de qué manera afecta? Por el tema de que no están invirtiendo, ¿no? O sea, no hay un tema de promoción, no hay un tema de promoción y afecta de manera negativa hacia el ambiente. Ahí, no sé, el caso más claro, más sonado que tenemos todos en mente era de que cómo es posible, si hubo ahora poco con el tema del derrame de Repsol, ¿no? O sea, ya, es un efecto negativo, por ejemplo, fue la cantidad enorme de petróleo que derramó al mar, ¿no? El efecto negativo que tuvo propiamente sobre la biota que albergó y porque el petróleo no se va a quedar ahí, ¿no? Obviamente se ha esparcido sobre la biota, en los diferentes, ¿cómo decirlo? A diferentes profundidades del mar, en la calidad del agua. Estamos hablando de seres vivos, estamos hablando de calidad del agua, por bastante tiempo, ¿no? O sea, ahorita no se puede usar las playas del norte de la ciudad, ¿no? De Lima, estoy hablando de Santa Rosa, de Ancón. El tema, si ya nos vamos y nos alejamos, el tema de la calidad del aire, ¿no? La afectación. Por eso es que las personas, dejando de lado el tema ambiental, que ya como lo mencioné, el tema de la salud, el tema de la afectación, por eso es que veíamos a tantas personas que hacían las labores de limpieza, pero con la indumentaria adecuada, ¿no? El lado de salud. Y si nos vamos a otro frente, el tema económico, ¿no? Había muchas personas que dependían del mar, ¿no? Propiamente, los pescadores, los restaurantes, ¿no? Este ejemplo creo que es uno de los más claros. ¿Y por qué pasó eso? O sea, vuelvo a lo mismo. Un accidente, o como quieran llamarlo, puede pasar, pero creo que el reclamo de todos era de la manera tan exagerada, ¿no? No es lo mismo que se derrame algunos litros de petróleo en el mar a que se haya derramado la cantidad exorbitante que se derramó, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? Porque no invirtieron en tecnología adecuada que logre alarmar para que se detengan y no siga trabajando la máquina, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de inversión en la empresa, en el Estado, es muy necesario para que no se logre afectar, o sea, el tema de conocimientos, de fortalecimiento de capacidades que podemos tener cada uno de nosotros también, obviamente es necesario, pero ese es un ejemplo claro, ¿no? Del el tema grande o los temas más gruesos, el tema de inversión. Sí, yo me quedo con el tema de inversión y, bueno, puse el ejemplo más claro de cómo se afecta al ambiente y todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Y varias consecuencias en realidad, no solamente exclusivamente al ambiente, económicas, de salud, ¿no? Ingeniera, ¿cómo reducir la cantidad de residuos para no perjudicar nuestro medio ambiente? Ok. Como lo decía, ya los gobiernos, el gobierno nacional, la empresa, vienen promoviendo programas, proyectos para reducir el tema de residuos y como lo separé, ¿no? En los dos grandes frentes, inorgánicos y orgánicos. Ahorita se viene trabajando mucho el tema de inorgánicos. Para el tema de orgánicos, ahí la inversión es un poco mayor. Sí, es un poco mayor. Y el tema, por ejemplo, ejemplos claros de reducción de residuos orgánicos sería trabajar el tema de compost desde casa, desde las municipalidades, pero otro ejemplo claro para trabajar los residuos orgánicos sería el tema de
del biogás, ¿no? Del tema de los proyectos de biogás, que aprovechan los residuos orgánicos, aprovechan el metano y generan biogás, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera clara de poder aprovechar mis residuos orgánicos, ¿no? Y reducirlos por defecto, obviamente, ¿no? Ese es un ejemplo claro. De pronto, otro, si nos vamos por un frente educacional, incluir en las mallas curriculares, tanto escolares como universitarios, los temas de educación ambiental, que seguramente es algo que ya muchos hemos escuchado, pero que termina siendo muy necesario, ¿no? Porque a veces aquello que no logramos comprender bien o que nos da la pereza de la vida hacerlo, porque no es fácil, en verdad, llegar a hacer la tarea del tema de la segregación, cuando, por ejemplo, para mí o para muchas personas era mucho más fácil colocar todo en un mismo paquete, ¿no? Eso era lo más fácil de la vida, ¿no? Hace 20 años atrás, era lo más fácil de la vida, colocarlo todo en un mismo paquete y darle al señor que viene a recoger la basura, ¿no? Al camión. Pero ahora no, ¿no? Y ahora ya no, ¿por qué? Porque nos han educado de que toca separarlos, de que no todo, de que esto tiene una segunda vida útil, que no todo tiene que ir a parar a los puntos críticos ilegales que vemos en la ciudad, y no todo tiene que ir al relleno sanitario cuando tiene todavía una vida más, ¿no? Entonces, sí, este tipo de ejemplos, bueno, el ejemplo claro y de manera concreta serían los proyectos de biogás que puede promover, o que ya viene promoviendo en los gobiernos locales, y también, por ejemplo, el tema de reducción de residuos, lo que también viene ejecutando el MINAM, el Ministerio del Ambiente, es el tema de implementación de rellenos sanitarios en el país, ¿no? Aunque parezca poco creíble, muchas ciudades importantes del país no contaban con rellenos sanitarios, ¿no? Que es ese espacio destinado a la disposición final de residuos sólidos, que cuenta con celdas para tratar y para que el suelo no llegue a contaminarse. Son espacios grandes que tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, acá en Lima tenemos a Zapayal y Portillo. Uno está en el norte, el otro está en el sur de la ciudad. También tenemos el Modelo, que está en el Callao, y me falta uno más que está a cargo de Petlamax también, el Modelo, y uno más que no me acuerdo ya dónde está, que está a cargo de Petlamax, pero son los 4 rellenos sanitarios que tiene Lima, ¿no? Lima como provincia, ¿no? Pero Lima como Lima metropolitana tenemos 2, ¿no? Y bueno, aparte el Modelo del Callao. Pero ya nos están dando abasto, ya su vida útil de este relleno, porque este relleno también no es que vaya a albergar o que tenga una vida útil o que llegue a albergar, o que sea infinito, ¿no? Se están viendo ya otros espacios, y como decía, no todo el país contaba con o sea, no sé, por ejemplo, cada capital de provincia no cuenta, no tengo ahorita los lugares exactos, y no quiero dar una información errónea tampoco, pero hay muchas ciudades que no tienen relleno y lo disponen en otras ciudades, ¿no? Y es por eso que se agiganta, se incrementa el costo del servicio de limpieza pública, ¿no? Sí, ellos son 2 ejemplos claros para el tema de la reducción. Implementar más rellenos, que es algo, como decía, que ya viene ejecutándolo el MINAM. La idea, creo que este año iban a implementar 2 más, me parece, 2 rellenos sanitarios, y así, ¿no? Tienen proyectos para implementar. Son ejemplos claros. Acá en Lima también viene viendo otros horizontes, porque ya los rellenos que tiene la ciudad ya están prácticamente caducos, ¿no? O sea, ya está terminando su vida útil. Además de lo ya mencionado, ¿qué formas de reciclaje considera que podemos realizar en nuestra sociedad? Bueno, yo me inclino por formas de reciclaje. No estamos hablando propiamente de los inorgánicos, papel, botellas.
en todos los frentes, en todos los frentes. ¿A qué me refiero en todos los frentes? Que eso no solamente suceda para aquellas personas que formen parte de un programa de segregación en la fuente de determinada municipalidad, porque ya hemos sabido es de que o sea, los programas de segregación por la municipalidad que son exigidos y que son mantenidos o sostenidos por el MEF, en este caso, ¿no? No terminan siendo suficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente hay familias que no quieren o simplemente quieren dar sus residuos a otras personas, ¿no? De pronto a alguien que no es formal, que no sabemos qué va a hacer exactamente con los residuos o con el reciclaje acumulado, ¿no? Hay mucho reciclaje informal hoy por hoy, ¿no? Me voy a los frentes. Ejemplo para que el reciclaje sea más totalitario, por llamarlo de alguna manera, que exista reciclaje en los colegios, por ejemplo. Hay muchos colegios entre nacionales y particulares que no cuentan con sistemas de reciclaje. Los colegios, las universidades, instituciones públicas, instituciones privadas, hoy por hoy, aunque parezca mentira, y el tema de los residuos, y principalmente el tema de reciclaje, ya no sea un tema desconocido. Es más, hay muchas personas mayores, pequeños, que conocen sobre el tema y ya saben que es prácticamente reciclar, pero no hay muchos lugares donde yo pueda hacerlo, ¿no? Ya he mencionado los más conocidos. Bueno, hay centros comerciales que, por ejemplo, sí, ¿no? Edificios, no sé, no quiero dar nombres de empresas, pero que ya vienen realizando el reciclaje desde la propia empresa, ¿no? Y un par de instituciones por ahí. Pero, vuelvo a lo mismo, aunque parezca mentira, no hay centros o lugares que justamente aglomeran a un montón de personas y que se puede aprovechar esos espacios, ¿no? Que justamente hay mucho flujo de personas, hay mucho uso de botellas, de residuos, y que finalmente se pueden aprovechar. No tienen ese espacio, este contenedor, ¿no? Estos contenedores, en realidad, porque no solamente uno, esos contenedores donde podrían aprovecharlos, ¿no? Creo que el colegio es un buen espacio, las instituciones, que principalmente son los dos lugares donde nos desarrollamos o donde paramos más tiempo luego de la casa, ¿no? Sí, o sea, que llegue a ser más totalitario el tema del reciclaje, que no solamente acabe en el tema que ya es conocido, que ya lleva años y que viene funcionando. O sea, con eso no quiere decir que el tema de los programas de segregación en los hogares no funcione, pero no llega a coberturarse, ¿no? Por un montón de motivos, ¿no? Porque hay familias que no paran en su casa todo el día y que paran estudiando, que paran justamente moviéndose en su trabajo o en la universidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a disponer? Es más, en la misma casa ni siquiera llego a generar residuos, ¿no? Los residuos los genero en mi institución o los genero en la universidad o en el colegio. Entonces, sí, o sea, creo que si las pilas de pronto el gobierno puede crear programas. Sé que algunos ya los tienen de manera particular, como lo decía, algunas instituciones públicas y algunas privadas, ¿no? Pero todavía termina siendo muy ínfimo, ¿no? Muy chiquito, no llega a coberturarse de la manera o la oportunidad tan grande que tienen para reciclar. Bien, para finalizar, un mensaje que pueda brindarle a nuestros seguidores de Energía al Día, ingeniera. Un mensaje, a ver, bueno, espero que esa pequeña explicación desde mi experiencia profesional y laboral les haya servido, que tomen acciones. No es necesario, como lo decía, ¿no?, ser un experto en temas ambientales o climáticos o ser un especialista, ¿no? Hay muchas cosas que todos ya sabemos y que todos podemos ir ejecutando, ¿no?
como el tema por ejemplo, algo que no he mencionado, el tema de biohuertos, de pequeños biohuertos. Sé que algunos me van a decir, oye, pero ni siquiera tengo espacio, pero no, la sugerencia no va a que tengas que siembres todas las verduras que existen en la variedad del mundo, del país, no sé, ¿no? Pero sí puedes comenzar con un par, ¿no? O 1, 2, no sé, tener tu huertito de lechugas apenas, o de la verdura que más consumas, no sé. Empezar por ese tipo de cosas. Yo he empezado desde la cuarentena con el tema de los biohuertos. Mentiría si digo que desde antes. Con el tema de los biohuertos, con el tema de la reutilización del agua, por ejemplo, para el tema de mis plantitas, de mi propio biohuerto, de reutilizar el agua con el cual lavo las verduras, por ejemplo, esa misma agua no desperdiciarla y utilizarla para el tema y ya no utilizar agua potable, ¿no? Por ejemplo, para regar mi huertito, para regar mis plantas, porque tengo muchas plantas también aquí en casa. Tomar acciones, ese sería mi mensaje, y no me dirijo hacia un público que conozca temas ambientales nada más, sino hacia todos, ¿no? O sea, y colocando esas dos casuísticas, esos dos ejemplos, ¿no? Sí, está todo chévere, todo bien, todo ok con que tengas tus plantas. Hay muchas personas que tienen plantas, pero no la riegues con agua potable, pues utiliza agua reciclada. Un ejemplo de agua reciclada es el agua con el cual lavas sus verduras. Puedes utilizarlas, tapas tu caño, o sea, perdón, no tu caño, el huequito por donde se escurre el agua. Albergas esa agua, la coges en un balde y esa misma agua la utilizas para tus plantas, ¿no? Entonces, y el tema de reciclaje también, que son los dos frentes que más conocidos, pero que muchas personas no terminan haciendo, ¿no? No botes tus botellas de plástico, de vidrio, hacia el tacho que se va a llevar por la noche el señor de los residuos, ¿no? Muy bien, ingeniera Valquiria, muchísimas gracias por la importante entrevista que nos ha brindado y por aceptar nuestra invitación. Realmente ha sido un gusto enorme tenerla el día de hoy. Muchas gracias. Para mí también ha sido un placer hablar de esos temas que son mi pasión. y obviamente muy agradecida también por la invitación hacia Energía Ingenieros OL, y gracias, Cintia. A todo nuestro público que está detrás de las pantallas, muchísimas gracias. A todos ustedes por seguirnos en redes sociales. Amigos, hemos llegado al final del programa, en el cual hemos aprendido acerca de un tema muy importante que nos va a ayudar a nuestro conocimiento diario. Esto fue todo por el día de hoy. Nos veremos en una próxima emisión. Cuídense mucho y hasta la próxima. Esto fue Energía al Día.